El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua, y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea Dios, hermanos, que nos permite reunirnos en esta tarde como familia. Saludo de una forma especial a la Real Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes en la parroquia de San Ildefonso, en Valladolid, que desde hace 100 años vive su experiencia de haber querido asociarse para honrar a la Virgen de Lourdes. Queridos amigos de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Valladolid, que cada año visitáis la Gruta de Lourdes, acompañando en su peregrinación a enfermos de nuestra diócesis que quieren sentir de cerca el consuelo que nuestra Madre nos trae de parte de su Hijo Jesús, el Señor. También en nuestra diócesis, el Colegio de Lourdes, su asociación de antiguos alumnos, cultiva la presencia de esta advocación mariana en nuestra diócesis. También os habéis querido hacer presentes, amigos de diversas cofradías vallisoletanas, de asociaciones, de movimientos, por supuesto, de la parroquia de San Ildefonso y de otros lugares de nuestra diócesis. Aquí hemos venido contemplando los misterios del Señor en el Santo Rosario de la mano de María, viniendo desde el Monasterio de la Visitación a esta Iglesia Madre de Valladolid, para alegrarnos en esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que en realidad es la Inmaculada Concepción. Es verdad que sobre todo en nuestra tierra española la Virgen tiene muchos títulos, pero hay unos títulos, un título de una manera singular que compartimos en toda la Iglesia, y así honramos a María, la Madre de Dios, la Inmaculada. Porque María, cuando se aparece en 1858 a Bernardita Soubirous, en aquel lugar en el sur de la Francia de aquella época, se presenta así, como la Inmaculada. Cuando acaba de declarar la Iglesia este dogma, es decir, esta seña de identidad de nuestra fe. María, la Inmaculada, la comunica a Bernardita
en los mensajes de sus apariciones algo que ya Jesús nos había contado, pero que quizás el Señor, en su inescrutable providencia, quiere encargar a su madre que nos lo recuerde, en un momento en el que la historia había comenzado a dar un giro de muchas dimensiones, un giro de singular importancia. La Revolución Francesa había ocurrido hacía unas décadas. El hombre quería ocupar, como todavía hoy, como singularmente hoy, el centro de la historia y del cosmos. Para algunos entonces era necesario comenzar a vivir como si Dios no existiera, prescindiendo de lo que pudiéramos llamar la dimensión sobrenatural de la existencia, la presencia de Dios en nuestras vidas, el Evangelio y la fe como luz para disipar las tinieblas y para indicarnos el camino de la vida. Y ocurre este acontecimiento singular, un acontecimiento en el que el cielo parece querer acercarse a la tierra, en el que lo sobrenatural, la gracia, quiere dialogar con nosotros los hombres. Y así el cielo se hace presente en la tierra a través de María, aquella que es una de nuestra raza, como hemos recordado en el Salmo, aquella que si experimentó la victoria de Jesucristo sobre el pecado, también la experimentó sobre la muerte, y por eso es asunta a los cielos. Y viviendo, cantando la gloria de Dios, y al mismo tiempo sintiendo en su corazón el dolor de amor de una madre que ve cómo sus hijos se extravían, abre la puerta del cielo, se acerca a nosotros en una mujer sencilla y pobre de un pueblo pequeño del sur de Francia, en Lourdes, para decir penitencia, es decir, conversión, para decir: queridos amigos, queridos hermanos, queridos hijos, descentraos, no os obsesionéis con miraros a vosotros mismos, sino dad un giro, conversión, penitencia, conversión a Dios y conversión a los hermanos. Por eso, en el mensaje de Lourdes, además de la insistente llamada a la penitencia, lo es también a la oración, expresión concreta de la vuelta a Dios. Manifestación de hombres que al volverse a Dios, al contar con su presencia, al caer en la cuenta de que podemos dialogar con Dios y escuchar su palabra, oramos. Oramos de manera sencilla, oramos desgranando las cuentas del rosario, oramos contemplando los misterios del Señor, que son de gozo y de dolor, que son de luz y de gloria. Y lo hacemos también repitiendo palabras de la propia Escritura en el mensaje del ángel a María, en aquel acontecimiento en el que comienza todo, en el que Jesús se hace carne en el seno purísimo de María. Así, conversión, penitencia, vuelta a Dios, oración, pero también vuelta a los hermanos para formar una familia. Por eso María le dice a Bernardita que se construya aquí un templo. Y los cristianos, hermanos, sabemos que el templo, además del templo de estas piedras, además de los templos que son nuestras casas, además de los templos donde el Señor está en el sagrario, donde celebramos la Eucaristía, donde recibimos el perdón del Señor en la misericordia, estos templos de piedra son expresión del templo de piedras vivas, de la Iglesia. Por eso María en Lourdes, al sugerir a Bernardita que le diga al párroco del pueblo, al obispo, a las autoridades eclesiásticas, que construyan una ermita, un templo, donde la gente pueda reunirse para orar y cantar las alabanzas del Señor, para celebrar su presencia en la Eucaristía y celebrar
el sacramento de la misericordia, en donde la victoria sobre el pecado se hace un real acontecimiento en nuestros corazones, está también diciendo que la conversión se haga comunión, que la conversión nos haga iglesia, que la conversión se haga como estamos celebrando hoy, asociaciones, comunidades en la iglesia, Hospitalidad de Lourdes, Archicofradía de Lourdes, cofradías de nuestra iglesia en Valladolid, movimientos, comunidades, asociaciones, asambleas eucarísticas, donde nos reunimos el domingo, hermanos, para celebrar la Pascua del Señor. La Virgen nos manda construir un templo. La Virgen nos pide que caigamos en la cuenta de que por el bautismo hemos entrado en este templo, que es el cuerpo de Cristo, en este templo alentado por la fuerza del Espíritu Santo. La Virgen, nuestra querida Virgen de Lourdes, nos dice también que nos convirtamos a los hermanos, que cuidemos a los débiles, que nos hagamos cercanos a los más frágiles. La comunidad cristiana lo interpretó enseguida, acercando a los enfermos a la gruta de Lourdes, llevando el agua que brota desde entonces de manera incesante en aquel manantial que solo es trasunto del manantial que brota del corazón de Cristo, a través del cual nos llega su salvación. Así, desde entonces en Lourdes se han realizado muchos milagros. Algunos de esos milagros reconocidos por la Iglesia como verdaderos acontecimientos sobrenaturales. La curación inexplicable de enfermos. Otros milagros, hermanos, los milagros de la conversión de tantos hermanos que al acercarse a Lourdes han hecho que su fe se reavive en su corazón, o que incluso acudiendo por curiosidad han experimentado el toque del Señor en sus vidas. Y también tanto milagro del perdón de los pecados. Tantas personas que al acudir a Lourdes, quizás acompañando enfermos, quizás con el deseo de orar, quizás con el deseo de peregrinar, de hacer un viaje, de visitar lugares, se han encontrado con el misterio de la misericordia del Señor, porque, hermanos, el Señor cura a algunos enfermos del cuerpo para hacernos caer en la cuenta de que tiene fuerza y poder para perdonarnos a todos los pecados, porque el pecado es la principal de las enfermedades, porque el pecado es la raíz de la muerte, porque el pecado es la causa de todos los males. Sí, en Lourdes, por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, algunos enfermos del cuerpo se curan, pero todos los enfermos del alma podemos recibir la misericordia y el perdón de los pecados. San Juan Pablo II ha querido hacer de este día, de este 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo. Por eso también os saludo a todos aquellos que tenéis en nuestras parroquias un ministerio singular de cercanía a los enfermos. Queridos amigos de la Pastoral de la Salud de nuestras parroquias, de nuestra diócesis, hay algunos en las parroquias que cuidan especialmente de la pastoral de enfermos para recordarnos a todos que hemos de ser solícitos con los enfermos. Porque si la Virgen le dice a Bernardita conversión, penitencia, oración, diálogo con Dios, templo, cuerpo, iglesia, comunión, si la Virgen la pide que se acerque a los frágiles, a todos nos propone peregrinar. Peregrinar a Lourdes, peregrinar allí donde el Señor nos ofrece la misericordia, en nuestras parroquias, en nuestras ciudades, aquí en Valladolid, peregrinar a la Eucaristía, peregrinar al sacramento del perdón, peregrinar
en la visita a los enfermos, peregrinar, que en definitiva supone salir de nosotros, salir de nuestro sitio al encuentro de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, a veces de manera inesperada. Hoy Nuestra Señora de Lourdes nos ha congregado aquí, a miembros de la Iglesia en Valladolid de diversas pertenencias. Hemos peregrinado juntos, estamos haciendo un templo, oramos con la mejor de las oraciones, que es la Eucaristía, y al final seremos enviados para que hagamos la cotidiana peregrinación de visitar a quien está solo, de consolar a quien está triste, de ayudar a quien está enfermo, de acercarnos también a aquel de quien estemos un poco distantes. Nuestra Señora de Lourdes, presente en Valladolid, en la parroquia de San Ildefonso, en el Colegio de Lourdes, en la hospitalidad de enfermos, en la pastoral de enfermos. Eres la Inmaculada, intercede por nosotros, que tu Hijo Jesús nos libre del pecado y de la muerte, para que vivamos así como hombres y mujeres con esperanza, como hombres y mujeres que, experimentando la alegría de la misericordia, salgamos de nuestros lugares de comodidad para anunciar a los hermanos que Dios existe, que su presencia nos hace bien, que nos ha regalado su misericordia y una madre que en nuestros despistes nos convoca a la oración, a la comunión y a la misión en el servicio a los más pequeños.